Grados centígrados tiene la ciudad de Quito, segunda hora de transmisión. María Mercedes, buen día. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, gracias. Bienvenidos también a esta primera emisión de TVC Noticias. Felices de poder recibirles aquí en esta jornada, ¿no? Que empieza también ya día martes. A cortarse la semana, una semana corta, 15 de abril. Hoy martes es como si fuera jueves, porque mañana miércoles es como si fuera viernes. Por supuesto que sí, estamos listos ya casi para disfrutar de ese feriado y usted también vaya programando las actividades en familia que va a cumplir. Sin duda, un giro inesperado del panorama electoral, pues el presidente electo Daniel Noboa logró revertir los resultados de la primera vuelta. Esto en 4 provincias claves, lo que fue determinante para asegurar su victoria frente a la candidata correísta Luisa González. Este cambio en el comportamiento electoral ha sido interpretado como un mensaje de renovación política. Miremos. Contra todo pronóstico, el presidente Daniel Noboa logró revertir los resultados de la primera vuelta electoral en al menos 4 provincias estratégicas, consolidando su victoria en una de las elecciones más reñidas de los últimos años. En la primera vuelta, la votación de las provincias de Guayas, El Oro, Imbabura y Santo Domingo de los Áchilas favorecieron a la candidata Luisa González. Sin embargo, este 13 de abril, Daniel Noboa creció en votación en un promedio de 10 puntos. En la primera vuelta, González ganó en territorios históricamente afines al correísmo, incluyendo Guayas, la segunda provincia con mayor peso electoral del país. Sin embargo, este 13 de abril, Noboa revirtió esa tendencia. Con el 99% de actas escrutadas, en Guayas el candidato por ADN obtuvo el 52.28% frente al 47.62% de su rival. Similar situación ocurrió en El Oro, con el 52.38% frente al 47.62% de González. En Imbabura, alcanzó el 52.81% frente al 47.19% de la otra candidatura. Y en Santo Domingo de los Áchilas, obtuvo el 55.07% frente al 44.93% de González. Estos cambios territoriales resultaron determinantes en la configuración final del mapa electoral, que dejó como vencedor a Noboa en 19 de las 24 provincias. Adicionalmente, según cifras del Consejo Nacional Electoral, en este balotaje se registró mayor participación de votación con relación a la primera vuelta, sumándose 200.000 electores, destacando los compatriotas en el exterior, donde Daniel Noboa alcanzó el 66.79% en Canadá y Estados Unidos, el 70.47% en Latinoamérica, el Caribe y África, y el 57.02% en Europa, Asia y Oceanía. Por su parte, las provincias donde González mantuvo el liderazgo fueron Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos. La victoria de Daniel Noboa no solo refleja una habilidad estratégica para captar nuevos apoyos en segunda vuelta, sino también un momento de transición política en el país, con un mandato que se prolongará hasta el año 2029 y con retos en temas como inseguridad, desempleo y fragmentación legislativa. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y tras el triunfo del candidato presidente Daniel Noboa, la comunidad internacional acudió a sus redes sociales para felicitarlo por su victoria en las urnas. Mandatarios como Donald Trump y Volodymyr Zelensky lo elogiaron e incluso algunos lo invitaron a fortalecer los lazos de cooperación. En Estados Unidos, la reelección de Noboa fue bien recibida. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio felicitaron al mandatario ecuatoriano, subrayando los desafíos compartidos que enfrentan ambas naciones en materia de seguridad y migración. Felicitaciones a Daniel Noboa por su reelección como presidente de Ecuador. Juntos trabajaremos para mantener a nuestros países seguros de organizaciones criminales peligrosas y detener la inmigración ilegal. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también se sumó a las congratulaciones. Además, anunció que su gobierno trabaja en la apertura de una embajada de Ucrania en Ecuador como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Desde Europa, la portavoz de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Internacionales, Anita Hipper, felicitó a Noboa a través de su cuenta oficial de X. Destacó la alta participación y el orden con que se llevó a cabo el proceso electoral, además de confirmar que la misión de observación de la Unión Europea continuará en el país para el seguimiento postelectoral.
También, mandatarios del Cono Sur se pronunciaron ante la victoria de Noboa en la segunda vuelta electoral. En Uruguay, el presidente Yamandú Orsi felicitó al pueblo ecuatoriano por su proceso democrático y a Noboa por su reelección, recordándole la responsabilidad que conlleva la confianza popular y subrayó la importancia de trabajar conjuntamente por el bienestar de Latinoamérica. Asimismo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, extendió sus felicitaciones a Noboa, deseándole éxito en su nuevo mandato. También reconoció a la candidata Luisa González por su participación en el fortalecimiento del debate democrático durante las elecciones. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, expresó su alegría por la reelección del mandatario ecuatoriano a través de un mensaje en redes sociales. Ganó Ecuador, ganaron las Américas, ganó la libertad y la democracia. Desde Venezuela enviamos nuestro cariño y respeto al querido pueblo ecuatoriano y a mi amigo el presidente Daniel Noboa. Juntos lograremos un hemisferio libre, próspero y seguro. Seguimos avanzando, dijo Machado. Informó Julián Calahorrano. Las misiones de observación internacional que participaron en el reciente proceso electoral en Ecuador coincidieron en calificar la jornada como pacífica, organizada y libre de incidentes. Reconocieron transparencia en la transmisión de los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral. Los organismos internacionales que participaron como veedores del reciente proceso electoral en el Ecuador destacaron la normalidad con la que transcurrió la jornada de votaciones. En informes preliminares presentados este lunes, las misiones observaron que no se registraron novedades significativas que pusieran en duda la transparencia ni la legitimidad del proceso. Mediante un comunicado, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos señaló expresar su confianza en los resultados presentados por el CNE. Esta misión resaltó que los datos arrojados por el sistema informático del organismo electoral coinciden con la información compilada por los observadores de la OEA. Asimismo, se pudo verificar que las actas en las mesas observadas coincidían con las actas transmitidas. El documento señala que, al igual que después de la primera vuelta, los sondeos previos y las encuestas a boca de urna demostraron no ser un elemento de predicción de resultados. Estas herramientas generan expectativas erróneas y a menudo alejadas de la realidad. Por su parte, la misión de observación electoral del Parlamento del Mercosur resaltó la alta competitividad del proceso, marcado por un ambiente de fuerte polarización política, tras los resultados ajustados de la primera vuelta. Esta misión observó con especial atención el rol del entorno digital, identificando la circulación masiva de contenidos engañosos en redes sociales y la carencia de mecanismos eficaces de fiscalización. El día de las elecciones, señaló que se observó la adecuada instalación de las juntas receptoras del voto, la presencia de delegados de ambos binomios finalistas debidamente acreditados y la aplicación de la normativa electoral en todos los recintos, donde se verificó el cumplimiento de la disposición que prohibía el uso de teléfonos móviles durante el sufragio. La jornada electoral transcurrió de forma ordenada y sin incidentes de magnitud. A pesar del contexto de polarización, se registró un comportamiento cívico por parte de la ciudadanía, que acudió a las urnas en gran número reafirmando su compromiso con la vía democrática, señala el informe preliminar. Se espera que los informes finales de las misiones sean presentados en los próximos días, con recomendaciones puntuales, para seguir fortaleciendo el sistema democrático del país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y el éxito de Daniel Noboa radicaría en una campaña que llevó correctamente en el momento político del país. Su cercanía con la gente, el enfoque de seguridad, un discurso sin confrontación aportaron para que el electorado decida respaldar su proyecto de gobierno. Así lo destacan analistas políticos. Veamos. La autoridad electoral considera que el binomio ganador corresponde a la lista de Acción Democrática Nacional ADN, conformado por Daniel Noboa Asín y María José Pinto. Daniel Noboa fue oficialmente declarado ganador de las elecciones presidenciales del Ecuador, obteniendo una ventaja de al menos 11 puntos sobre su contrincante Luisa González. Según analistas, su triunfo se atribuye a una combinación de estrategias innovadoras y a una campaña enfocada en conectar con diversos sectores de la población, lo que incluso le sirvió para revertir tendencias en ciertas provincias. Así lo destaca Julio Paltán. El gobierno tuvo el acierto, el tino
de acercarse a los territorios afectados por las inundaciones y las lluvias en la costa. Eso explica cómo Daniel Noboa consigue un aumento de su votación en provincias de la costa. En este criterio coincide el analista Alfredo Espinosa, destacando además la entrega de beneficios. Trasladó todo su gabinete, sus áreas estratégicas, sus ministerios al territorio. Eso fue muy importante. Luego una política asistencialista, ¿no es cierto? Bonos, concesiones, que de una u otra manera sirven. No quiere decir esto que sea una compra del voto, pero sí hay un incentivo. Noboa capitalizó el uso de redes sociales y plataformas digitales para llegar a un público más amplio y joven. La gran campaña en redes sociales, y esto no solo del gobierno, sino también pues de una gran cantidad de ciudadanos comunes y corrientes pues que se movilizaron en torno a una especie de anticampaña en contra del correísmo, en contra de la RC, y una movilización en torno a los temas de miedo que generó esa candidatura, miedo que generó la posibilidad de un regreso del correísmo. Noboa evitó los ataques personales contra su rival, proyectando una imagen de calma y liderazgo. Se presentó como una alternativa al correísmo y al anticorreísmo, con un mensaje de unidad y esperanza, que resonó en los votantes cansados de la polarización política. Mucha parte del voto que obtuvo el candidato Noboa se da por el voto anticorreísta y el miedo a que el correísmo regrese en su etapa más beligerante. La combinación de una estrategia digital efectiva, simbolismo emocional, enfoque en la lucha contra la inseguridad y una imagen de liderazgo sereno fueron factores determinantes en la victoria de Daniel Noboa en las elecciones presidenciales. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y la reelección del presidente Daniel Noboa podría cambiar radicalmente el escenario político en la Asamblea Nacional. El partido oficialista de ADN confirmó acercamientos con varios sectores, incluso los de oposición. Vamos a contarles cómo reaccionó el legislativo a la victoria de Noboa y cuáles son los nombres que suenan para dirigir el nuevo Parlamento. La victoria de Daniel Noboa en el balotaje 2025 movió significativamente el tablero legislativo, cuyas fichas parecen inclinarse en dirección al movimiento oficialista de ADN. Para tener la mayoría simple del 77 asambleístas, quiero decirles que en conversaciones anteriores a través de la jefa de bancada, nosotros somos 66 electos y se han sumado 3 asambleístas, que seríamos hoy en la actualidad 69. Esta organización política reconoce acercamientos con diversos sectores. El bastión de independientes estaría decantando su apoyo al proyecto de Daniel Noboa. Nosotros estamos apoyando siempre las agendas que vayan de la mano contra la impunidad. Y eso se hará en este periodo, lo que queda, y en el siguiente. Incluso, según mencionó el ministro de Gobierno, José de la Gasca, un ala de Pachacutic estaría en conversaciones con ADN a fin de llegar a acuerdos. Les invitamos a todos, principalmente cualquiera sea su organización política, únanse en este nuevo Ecuador. Estas alianzas, indicaron desde ADN, también comprenden acuerdos para la designación de las principales autoridades del Parlamento. Hay varios cuadros que son importantes de analizar dentro de ADN, pero no descartamos la presencia de la doctora Anabel Asín en la presidencia. Ella tiene, como digo, experiencia política, capacidad, inteligencia, preparación. La bancada de Revolución Ciudadana aseguró haber recibido un resultado absolutamente inesperado en las elecciones. Y en medio del tibio reconocimiento de Noboa como presidente, esta organización evalúa sus posibilidades de acción en la nueva Asamblea Nacional. Informó Álvaro Terán. Daniel Noboa y Lavinia Balbonesi fueron recibidos con honores en el Palacio de Gobierno tras su reelección en la segunda vuelta electoral. El mandatario llegó al Palacio de Carondelet en la noche de lunes 14 de abril, en donde fue colocada una alfombra roja para su ingreso. Quien llegó a saludar a sus simpatizantes y agradeció a los funcionarios por su labor. Noboa prevé participar en el cambio de guardia de la Casa Presidencial este día martes.
Y en el balotaje del pasado domingo, el 5.25% de respaldo que obtuvo Pachacutic en la primera vuelta estuvo en juego y pese a la alianza entre el brazo político de la CONAIE y el correísmo, la cifra no sumó a favor de la candidatura de González, sino a favor de Daniel Noboa. ¿Por qué el acuerdo electoral no rindió frutos? Lo revisamos. El acuerdo firmado entre Pachacutic y Revolución Ciudadana quedó solamente en papeles, pues electoralmente el 5.25% de respaldo obtenido por el sector indígena en la primera vuelta no se reflejó en votos para la candidata Luisa González. El voto del movimiento indígena creo que es la más clara demostración de que los votos no son endosables. Al interior jugaron otros liderazgos locales, liderazgos que están en amplio desacuerdo con los liderazgos nacionales. El proyecto político de Daniel Noboa se impuso en toda la serranía ecuatoriana y 5 de 6 provincias amazónicas, y de manera especial en las comunidades indígenas, cuyo voto no solo muestra el respaldo a su gobierno, sino también el rechazo al correísmo. Ese acuerdo se firma con un presidente de la CONAIE prorrogado en funciones, con un movimiento indígena fraccionado, con buena parte de los dirigentes históricos criticando y reprochando ese acuerdo y con una ausencia de legitimidad en las bases. Expertos aseguran que esta tensa relación política entre el correísmo y Pachacutic nunca logró ser superada y en esta ocasión fue capitalizada por ADN. Fue hábil la campaña de Daniel Noboa. Creo que fue en reavivar justamente las tensas relaciones que existió entre el correísmo y el movimiento indígena. También indican que en esta oportunidad la figura de Leonidas Issa generó más conflictos que simpatías en las filas de Pachacutic. Lo que decidió Leonidas Issa fue una decisión de él y su cúpula más cercana. Ese no fue un proceso democrático, versus lo que hizo Daniel Noboa, que me parece que fue implementar una política de bonos, una política asistencialista. Informó Álvaro Terán. Y al retornar las... Estamos de regreso con más noticias. Gracias siempre por acompañarnos. Las encuestadoras publicaron los resultados de sus exit poll en la segunda vuelta electoral sin que los números sean similares con los contabilizados por el Consejo Nacional Electoral. Esto ha dejado en la ciudadanía la duda de si los datos que estas presentan deben ser tomados como una fuente referencial para los procesos venideros. En las últimas elecciones, los ecuatorianos hemos sido testigos. Inmediatamente al terminar la jornada de votación, se presentan resultados que provienen de encuestas realizadas a los ciudadanos al salir de los recintos electorales, lo que es conocido como exit poll. Celebramos o nos deprimimos según el caso, para horas después darnos cuenta que la sumatoria de las papeletas en el Consejo Nacional Electoral marcan una tendencia muy diferente. A criterio de los expertos, esto tiene que ver con varios factores. En primer lugar, porque son empresas nuevas que no tienen experiencia. Ahora, para que un exit poll tenga éxito, se requiere que la muestra sea nacional. Y cuando se diseña el muestrario y se pone una cantidad de gente a trabajar, se puede tener un dato certero. Si no se hace eso, se obtiene muestras en pocos sectores, entonces esas muestras no valen. Telco Data dijo con un margen de error del 0,6% que el 51,2% de los electores votaron por Daniel Noboa y que perdía Luisa González con 48,8%. Cormon Publi, por su parte, indicó con un margen de error del 3% que Daniel Noboa obtenía el 48,01%, es decir, perdía ante Luisa González, que tenía, según ellos, 51,99%. Una encuesta puede tener problemas como el voto vergonzoso. El que sale le puede decir que votó por otra persona y no por la que votó. Por ello, a criterio de los expertos, es ilógico que solo en base a un exit poll los políticos hablen de fraude electoral y que un sistema más certero es el conteo rápido, informó Maite Morán. Los ecuadólares, las comunidades de paz, la Liga Azul,
entre otros factores. Es lo que le habrían pasado factura al correísmo. Esto terminó en la pérdida de elecciones de la segunda vuelta, poniéndoles a repensar a los miembros de la Revolución Ciudadana. Como la crónica de una muerte anunciada descalificada por el internacionalista Esteban Santos, la serie de errores que cometió el correísmo llevándole a ser el gran perdedor del balotaje. Desde muy temprano, la candidata Luisa se intentó alejar y decir que ella iba a ser la presidenta, pero veíamos cómo la figura omnipresente siempre de Rafael Correa estaba ahí para contradecirle. Cuando se dieron estas ideas del famoso Ecuadólares, o cuando se quiso decir que no se iba a reconocer y luego que claro que sí se iba a reconocer a la dictadura del señor Maduro. Entonces siempre con esta idea de que podían estar tomando una decisión, no necesariamente la candidata a la presidencia, sino el dueño del partido. A Santos se suma Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, también con críticas. Y después de eso comenzarnos a indicar que tendrán el control del país con gestores de paz, dejando a un lado lo que es la Policía Nacional y recurriendo a lo que lo hace Cuba, a lo que le hace Nicaragua, lo hace Venezuela, a ciudadanos armados que solamente van a paliar y a pegar a las personas que no están de acuerdo con sus gobiernos, su ideología. Y quizás muchos de los adherentes al correísmo se esforzaron para aportar, pero de forma negativa. ¿La Liga Azul se sumó? Se sumó la Liga Azul porque con eso se transparentó una cosa, que lo que ellos buscaban es a través de medios ilícitos tomarse el control de las instituciones del Estado como lo hicieron desde hace más de 17 años. Entonces me parece muy bien que se haya descubierto una trama que iba a destruir al país. Desaciertos o no, que podrían servir como una lección. Un error de la Revolución Ciudadana que de alguna forma beneficia a todos los ecuatorianos. ¿Podemos tomarlo de ese punto? Bueno, yo lo que espero, y para mí la parte más importante es que exista gobernabilidad. Que el presidente Daniel Noboa entienda que este es un llamado a que ya se den los pilares para que la democracia pueda florecer. Había muchas dudas porque se hablaba de un presidente que era un interinazgo, todos los problemas como vino por fruto de la muerte cruzada y los problemas de inseguridad que hemos vivido. Así es que lo que esperamos ahora es que evidentemente ya tengamos un plan serio, tengamos ya una hoja de ruta muy marcada de cara a la gobernabilidad. En este punto lo único claro es que se da una nueva etapa en la historia del Ecuador, informó Héctor Romero. Varias tendencias internas en la Revolución Ciudadana, como desacuerdos en la designación de las candidaturas, serían algunas de las causas para que el correísmo no esté pasando por uno de sus mejores momentos. Esto ocurre mientras una fracción reconoce el triunfo de Daniel Noboa. Un camino sinuoso para el correísmo es el que avisó Esteban Ron, experto en temas electorales, algo que no sería nuevo y quizás estaba a la vuelta de la esquina. Fue conocido que inclusive desde los inicios de Alianza País existían varias tendencias internas y que no comulgaban unas con otras. Obviamente, cuando pierden a su líder hegemónico, Rafael Correa, tiene que salir del país por el tema de la sentencia, ya no tenían ese sentido de unidad. ¿Y qué es lo que sucede prima facie en la Revolución Ciudadana? Que esas ansias determinantes de poder hicieron que las directivas internas y las directivas provinciales empiecen a pelearse entre esas por tener la gobernanza total de la organización política. Situación que habría tomado fuerza en el último proceso electoral. Inclusive dentro de la Revolución Ciudadana empezamos a ver actores que empiezan a volar por cuenta propia. Aquiles Álvarez, Marcela Guiñaga, quienes ya se van en una configuración inclusive no de pelea, pero se van desapegando de los cánones históricos de la Revolución Ciudadana. Otros que se mantienen, pero que obviamente la efervescencia es menor. Y también lo que es muy conocido es el tema de la conflictividad interna, que ya lo vimos nosotros en estas elecciones, cuando vimos la cantidad de enojos e inclusive de reclamaciones a los procesos internos de selección de candidaturas. El analista político Lolo Echeverría sustentó en el hecho que los alcaldes de Quito y Guayaquil, Pavel Muñoz y Aquiles Álvarez, hayan reconocido el triunfo de Daniel Noboa, mientras su candidata se aferra a un reconteo de los votos. Y ellos pueden estar ya sembrando una nueva corriente en el partido que procure un nuevo liderazgo y nuevos objetivos políticos para sobrevivir como partido. Pero sí puede ser, es algo lógico y natural que después de 3 derrotas se plantee una crisis de liderazgo.
La única salida sería aplicar una estrategia a corto plazo. La lucha política es lo que mantiene a los partidos políticos y si se tiene por delante la posibilidad de una convocatoria a una asamblea constitucional, a una asamblea constituyente, entonces eso puede ser también un mecanismo de unidad, una posibilidad para saldar las discrepancias internas. Todo dependerá si se recuperan pronto o no de la derrota, informó Héctor Romero. Este día lunes se instaló la sesión de escrutinio para revisar de 330 actas en la provincia de Guayas que presentaron algunas novedades en esta segunda vuelta. Hasta la delegación del Guayas del Consejo Nacional Electoral llegaron más de 9.400 actas, tras el escrutinio que en muchos recintos tomó solo media hora. En 330 de estas actas hay novedades y fueron revisadas este lunes. Estas novedades están relacionadas con la falta a veces de la firma, inconsistencias en cuanto al número que se puede haber escrito, la diferencia entre número y letra. Son actas que corresponden a diferentes recintos. Ejemplo, tenemos de Pascuales, tenemos de La Alborada, tenemos de Simón Bolívar, donde estas actas cuando llegaron no estaba el sobre firmado por los miembros o delegados de la Junta Receptora del voto. Como existe otro sobre que se llena y que viene dentro del kit electoral, lo que hemos hecho como Junta es pedir que se traiga el paquete electoral, vamos a extraer el sobre rojo que está dentro de ese kit electoral y verificar. Si está el sobre y obviamente consta con la debida identificación del número de votante, lo acreditaremos. Caso contrario, nos tocaría hacer el reconteo específico en cada una de estas juntas. Más de 50 mesas para este fin se implementaron en el Salón de la Democracia y también en los patios del CNE. Cada cartón que contenía los votos y las actas fueron sacadas de las bodegas que siguen bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Observadores nacionales e internacionales supervisaron esta labor. También estuvieron delegados de los partidos, quienes hasta la tarde se mantuvieron en silencio. No hemos tenido ningún inconveniente y es más, los delegados pueden presentar sus objeciones dentro del desarrollo de la sesión, pero ninguno ha solicitado un formulario siquiera para presentar una objeción o una inquietud que tenga. En Guayas, al igual que a escala nacional, el presidente Daniel Noboa superó a su retadora en la contienda electoral con un amplio margen. En la provincia más poblada del país, 2.6 millones de ciudadanos acudieron a las urnas, informó Carolina Pimentel. Y durante esta segunda vuelta electoral, parte de la ciudadanía fue sancionada por no acatar las disposiciones oficiales emitidas por las instituciones públicas. Cientos de personas deberán pagar multas o enfrentar procesos legales por haber infringido la ley antes y durante el balotaje presidencial. Durante la jornada electoral del pasado 13 de abril se registraron varias infracciones por parte de los votantes por haber quebrantado la ley antes y durante los comicios. Tras mucha especulación, el Consejo Nacional Electoral optó por prohibir el uso de dispositivos digitales al momento de ejercer el derecho al sufragio, una medida que, pese a conllevar una sanción que podría llegar hasta los $32.900, no muchos respetaron. Finalmente, un total de 71 personas fueron notificadas por fotografiar su papeleta electoral. Otra de las faltas frecuentes fue la violación a la ley seca, vigente durante el proceso electoral. Las autoridades informaron que 379 personas fueron encontradas consumiendo o vendiendo bebidas alcohólicas, pero fueron 43 los ciudadanos que se presentaron a sufragar en estado de embriaguez. Ahora, ellos deberán asumir una multa equivalente al 50% de un salario básico unificado, es decir, $235. Paralelamente se ejecutaron más de 3.700 acciones de control coordinadas entre instituciones municipales de la ciudad de Quito y la Policía Nacional. Estas acciones buscaron mantener el orden de la ciudad durante la jornada electoral y atender distintas incidencias en el espacio público. El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano registró una atención por escándalo en la vía pública y se retiraron a 6 personas que se encontraban libando. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Control registró 399 exhortos verbales, se retiraron a 272 personas que realizaban ventas informales y se levantaron varias actas de inicio por incumplimientos como falta de permisos, uso indebido del espacio público y mal uso de licencias. La Agencia Metropolitana de Tránsito ejecutó dispositivos de movilidad a lo largo de la ciudad, donde la institución reportó 20 citaciones varias, mientras que la Policía Nacional detuvo a 40 personas con boleta de captura
emitió 115 boletas por infracciones al Código de la Democracia, capturó a 20 ciudadanos con orden judicial y arrestó a 5 personas por causas no especificadas. Informó Julián Calahorrano. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Noboa dispuso a la Corporación Financiera Nacional la condonación de deudas a clientes consideradas irrecuperables. Esto se encuentra en estado judicial o calificadas con riesgo E, por deudas hasta $5.000. De igual manera, se dispuso la condonación de deuda por créditos asociativos cuyo monto no exceda el estipulado en el Código Orgánico Monetario. La implementación de esta condonación aplicará para operaciones registradas hasta este 14 de abril, señala este decreto. 7 de la mañana con 29 minutos, el COE Nacional activó medidas urgentes preventivas ante el aumento del caudal del embalse Daule Peripa. Más de 150.000 personas han resultado afectadas en todo el país debido al temporal de las lluvias. El COE Nacional, presidido por la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, se reunió la tarde de este lunes para poner en conocimiento público las resoluciones del plan de contingencia para mitigar y proteger a la población de los cantones ubicados en la cuenca del río Daule, frente al incremento del caudal del embalse Daule Peripa. Y la activación de los planes de contingencia correspondientes para ordenar la evacuación de la población asentada en zonas de riesgo de desastre. Nosotros tenemos ya en este momento alrededor de 150.000 personas afectadas a nivel nacional en cuanto a la época lluviosa hasta un corte previo a las elecciones, que es lo que estábamos trabajando. Ayer tuvimos trabajo en las mesas de seguridad. Balsar, Colimes, Palestina y Santa Lucía están entre los cantones más afectados. Es por ello que las resoluciones se basan en ayuda social, atención en salud e intensificar la seguridad para las familias y personas. Entre las resoluciones adoptadas están emitir alertas ante posibles afectaciones, coordinar con los GATS municipales para alojamientos temporales, disponer a los COEs cantonales que activen los planes de contingencia para evacuar a zonas de riesgo, solicitar apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y tenemos una resolución, la número 8, solicitada al Ministerio de Economía y Finanzas, que estuvo presente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que también estuvieron presentes. Evalúen la posibilidad de ampliar el bono CATA para las familias del sector agrícola afectados por la época lluviosa y coordinar, porque ya se ha entregado, tenemos más de 14.000 agricultores afectados al corte del día sábado. Solicitar al Ministerio de Educación, que esto es muy importante, active el plan de continuidad educativa para las instituciones educativas del régimen Costa previo al inicio de clases. 1.200 familias son las afectadas en Santa Lucía, lo que equivale a más de 9.000 personas, mientras que en Palestina indicaron que se registran 1.400 familias afectadas por las lluvias. Entonces, ahorita siempre lo voy a decir, este no es un momento para echarle la culpa a nadie, aunque ya sabemos quiénes son, pero es un momento de actuar. Informó Amy Moreno. Parroquia Junquilla del cantón Salitre en Guayas se encuentra inundado por el desbordamiento del río Pula. Al otro lado, en el Laurel, una escuela está anegada, por lo que se encuentra inutilizable. Todo eso producto del fuerte invierno. Miremos. El río Pula nuevamente comenzó a desbordarse y pese a que no ha llovido desde el pasado viernes, creen que el nivel del agua es por las precipitaciones en otras provincias que afectan la zona baja del Guayas y por algo más. Por el motivo de que dicen que la represa la han aflojado y eso ha subido más el agua, pero igual estamos padeciendo de mucho, por ejemplo, no tenemos trabajo. Es la parroquia Junquillal en Salitre donde con bombas tratan de recuperar las calles frente al malecón, pero es casi imposible. Pero eso no es todo en esta zona, donde algunos ya no pueden salir ni en camionetas. Este es el único medio de transporte para llevar gas, alimentos y también trasladar a los enfermos. Están muy feos los caminos. El día de ayer que salimos a sufragar, pues la pasamos mal porque el carro casi se vira y están muy feos los caminos.
En la cabecera cantonal sucede algo similar con otro río, que en algunos tramos está al límite, pero cuadras más adelante ni con sacos de arena se contiene que las calles comiencen a inundarse. Por esto y más, Salitre se encuentra declarado en emergencia según su alcalde. Le digo que tenemos un 90% de afectación en lo que es la etapa invernal. Y entonces todas las lluvias que caen en otros sectores, como Esquevedo, toda esa agua pues baja y acá nos inunda a nosotros. Pero en Laurel de Salitre, la unidad educativa Matilde Hidalgo de Procel, el río que se desbordó mantiene ese plantel con el patio inundado y de igual manera las aulas. Y los padres de familia están pensando dónde van a estudiar sus hijos en pocas semanas. ¿A dónde van a ir los niños? Porque pueden irse virtual, porque según sé que se van virtual. Han venido algunas autoridades a investigar todas estas cosas. En el otro mes van recién a rellenar todo y a subir las aulas para arriba. Así viven en Salitre esperando que baje el nivel del agua en los ríos que bordean sus parroquias y recintos, que en este año los ha afectado más que en 2024, informó Charlie Pisa. Y al volver en las noticias. Gracias amigos, esta es la primera emisión de TVC Noticias, tenemos más que contarles. Según Sociedad Ecuatoriana de Urología, la hiperplastia prostática benigna la podrían padecer el 75% de los hombres mayores a 50 años, mientras que el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte de los hombres en el mundo por cáncer, situación que invita a mantener cuidados de prevención y principalmente mejorar el estilo de vida en pro de su salud. Yo soy doctor en... Carlos es abogado y siempre salía a trabajar con idea de a qué hora iniciaba una audiencia, pero no la hora en la que iba a terminar. Y esto le generaba muchos inconvenientes, porque tenía la necesidad constante de ir al baño por problemas en la próstata. Resultaba completamente incómodo. Que yo supuestamente salía al baño es alimentar algún tipo de conocimiento para entrar a refutar algún tema que era de importancia. Pero los contratiempos no solo se remitían al ámbito laboral, sino también en la vida cotidiana, cuando debía conducir su vehículo por grandes distancias. Tenía que siempre tener un cálculo en la ruta para buscar dónde pueda asistir a una surtidora de gasolina, para irme a un baño y poder realizar mi actividad biológica. Desde los 45 años, Carlos acudió a una visita con el urólogo, porque su padre falleció de cáncer de próstata. A pesar de que su chequeo fue preventivo, con el tiempo él desarrolló hiperplastia prostática benigna. El 75% de los hombres la padecen, y aunque no es cáncer, tiene complicaciones. El HPV es el agrandamiento de la próstata que provoca que el paciente tenga síntomas urinarios desagradables. Y si no es tratada a tiempo, incluso podría llevar a una insuficiencia renal. Porque en esa edad ya prácticamente el 50% de los mismos tienen un leve crecimiento. Y ese crecimiento puede ser benigno o maligno. La única manera de identificarlo es yendo a una consulta especializada. Ahora, cuando se habla del crecimiento maligno, se está hablando de un cáncer de próstata, que es la segunda causa de muerte de los hombres por cáncer en el mundo, según la OPS. Se dice que aproximadamente un 20% de los hombres a los 80 años van a tener cáncer de próstata. Y esto es una curva que va en crecimiento total en función de la edad que tiene el paciente, siendo menos frecuente a los 50 años y más frecuente con mayor edad. Además, los especialistas indican que una buena salud cardiovascular va de la mano con la salud prostática. Llevar una dieta balanceada y sobre todo asociada a una buena condición de ejercicio físico puede ayudarnos a prevenir. También sugieren a los hombres afrodescendientes a aplicar medicina preventiva desde los 45 años, ya que tendrían más incidencia a este tipo de enfermedad y es indispensable evitar complicaciones, informó Solange Mateo.